Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado de Gustavo Muñoz Sinisterra, presidente del Gremio de Empresarios Vallecaucanos, Grupo Multisectorial. Buenos días, Gustavo. Buenos días, José Alberto, y buenos días a toda nuestra amable audiencia. Muy bien, comenzamos hoy solos, estamos esperando si el otro panelista invitado nos alcanza a llegar. Mientras tanto, aprovechando el carácter de dirigente gremial de don Gustavo Muñoz, vamos a conversar sobre las lecciones aprendidas y la experiencia que nos deja las elecciones que ayer terminaron. Hoy tiene Cali nuevo alcalde, Mauricio Armitaz, y el Valle tiene nuevo gobernador, nueva gobernadora, Dilian Francisca Toro. ¿Qué significa? ¿Cuál es el resultado que le dan a usted estas elecciones, Gustavo? Bueno, primero, las elecciones de Cali y muchas ciudades principales de Colombia han dejado una gran lección, ¿no? En muchas de las principales se derrotó a los partidos políticos tradicionales. Si vemos, Mauricio Armitaz se inscribió por firmas, así haya recibido después la adhesión de algunos partidos. Lo mismo en Bogotá, Enrique Peñalosa, por firmas, y después recibió la adhesión de otros partidos, y lo mismo en Medellín, por firmas, y recibió la adhesión. En Cali y Medellín, 2 empresarios que no han estado en la política, lo que he escuchado de Medellín, y creo que la gente está mandando un mensaje, le quiere dar una oportunidad a los no tradicionales en la política y a los empresarios. Vemos que aquí Mauricio Armitaz derrotó a Roberto Ortiz y Angelino. Ambos en la política, aunque Roberto Ortiz ha sido empresario, pero fue representante a la Cámara, se lanzó al Senado, estaba avalado por el Partido Liberal, un gran partido tradicional de la Unidad Nacional, y Angelino Garzón del partido de la U y la gran fortaleza pues que tiene Roy Barreros y Dilian Francisca. Primero hay que ver el mensaje de la ciudadanía, y cuando superaron el tema de las encuestas, entonces vuelve a quedar en tela de juicio el tema de las encuestas. Las encuestas daban un empate técnico y aquí hubo una diferencia de casi 100.000 votos con el segundo y más de 100.000 con el tercero. Entonces es un gran mensaje que tenemos que entender los caleños, y vemos que no solo la clase alta, los estratos 4, 5 y 6 apoyaron a Armitaz, sino que se recogieron muchos votos de los estratos bajos para poder ganar. Quiere decir que la gente ya no está creyendo en esas promesas otra vez de los políticos y le va a dar la oportunidad a un empresario que sabemos que después de esta alcaldía, digamos, es como no va a aspirar a más cosas políticas, no va a aspirar a formar una estructura como pasó de pronto con la gobernación del Valle, donde llega Uweimar Delgado y lo vemos preocupado por fortalecer su estructura y seguir con su estructura después de la gobernación, así él no esté de primera fila. Entonces es un gran mensaje que le está mandando la ciudadanía caleño a los políticos, diciéndole vamos a darle la oportunidad a un empresario que no venga tan contaminado, que no tenga tantos compromisos con su partido, y lo mismo sucedió en Bogotá. En el tema de la gobernación de Cali vemos 2 fenómenos. Uno, Dilian Francisca pues ganó con bastante diferencia sobre Cristian Garcés, pero creo que ella esperaba una diferencia más, y los votos de Cristian Garcés nos tienen que dar un mensaje. Mucha gente votó en contra de eso, pero algo raro que no leemos es
¿por qué Dilian de la U, la gobernación, con una votación tan alta, Angelino Garzón debió ser el primero o el segundo, por lo menos, en las elecciones? Porque era del partido de la U. Se escuchaban rumores de que había gente del partido de Dilian trabajando en la campaña de Armitage. Todos estos rumores, no sé al último en dónde llegó, pero no vemos como una unidad grande entre Angelino y Dilian. Entonces, otro mensaje que se mandó ahí: ¿qué pasa con esa competencia dentro del partido de la U del liderazgo político entre Dilian Francisca y Roy Barreras? Esto es como una primera mirada ahí, pero hay mucha expectativa de qué puede hacer un empresario en estos 4 años en Cali con una mirada más gerencial y más empresarial. Hay una diferencia de 90.000 votos entre Mauricio Armitage y Roberto Ortiz, y hay una diferencia de 120.000 votos prácticamente entre Mauricio Armitage y Angelino Garzón. Es cierto que las encuestas se pifiaron, pero aquí viene la pregunta que surge: ¿deben seguir las encuestas? Porque las encuestas al final marcan tendencias. Claro. Y las encuestas pueden servir intereses de acabar a alguien o inflar a alguien, ¿sí? Esos 90.000 votos o esos 120.000 que le tomó de diferencia a Armitage a los otros dos, ¿será producto de la tendencia artificial que las encuestas marcaron, o simplemente los encuestadores están mandados a recoger, en opinión suya? Yo creo que las encuestas se necesitan, pero las deben reglamentar, porque es que hay muchas encuestas y las deben controlar y vigilar, porque hay muchas encuestas pagadas por los mismos partidos políticos. Entonces, cuando una encuesta es pagada por el mismo partido político, va a influenciar en la opinión de la gente. Entonces, creo que los mismos candidatos se han quejado porque así ellos puedan pagar unas, pues sus opositores pagan otras. Entonces, hay un poco de desinformación en ese tema. Creo que si las encuestas reflejaran un poquito más la realidad, la gente estaría más tranquila y no habría ventajas o desventajas en eso. Y aquí la diferencia fue muy grande. Otro tema que pudo... Bueno, ese en tema de las encuestas, y es lo que la gente está criticando. Yo creo que debe ser ya reglamentada. Para mí se necesitan, pero debe haber más vigilancia y control para evitar las encuestas irresponsables, las encuestas partidistas y las encuestas que tratan de voltear la opinión pública. Bueno, ahora entremos en materia con respecto a quién es Armitage. ¿Cuál es, usted como empresario, usted como caleño, qué explica que Armitage se haya metido por la mitad de Angelino Garzón, Roberto Ortiz, Carlos José Holguín, Michel Maya, Wilson Arias, es decir, personajes todos bastante más conocidos que él, y que en 7, 8 meses hubiera logrado semejante triunfo? ¿Qué es lo que está diciendo la opinión caleña frente a Armitage? Bueno, primero, como arrancamos el programa, la gente se cansó un poquito de la politiquería y de la promesa, ¿sí? De la promesa del regalito, de la compra del voto, del regalito a última hora en las elecciones, de que solo visitaran las zonas de Cali en época de elecciones. Todos los candidatos, y no excuso ni al señor Armitage porque tuvo que recorrer la ciudad, pero Armitage viene del sector privado a tratar de colocar en algo su conocimiento y sapiencia al sector público. Vamos a ver cómo se rodea, cómo no se deja presionar por las adhesiones y los respaldos que recibió de varios partidos o varios movimientos o varios líderes, donde políticamente le van a salir a cobrar ese apoyo en temas de poder. Pero si vemos en la votación, la división entre Roberto Ortiz y Angelino Garzón fue que permitió al último que ganara Armitage. Si juntamos esas dos votaciones y se hubieran unido, como lo habla la Unidad Liberal, de pronto el ganador no hubiera sido Armitage. Entonces eso favoreció aquí la ambición de poder, de que se hubiera dividido, y que lo que se pensó al comienzo, que iban a medir fuerzas y iban a unirse Angelino Garzón y Roberto Ortiz, no sucedió, y por eso Armitage entra por la mitad. Pero uno hablando, yo venía en un taxi esta mañana y me decía el taxista, yo no alcancé a votar porque tuve que trabajar trasladando y todo eso y se me acabó la hora, pero estoy contento, un taxista que ganó Armitage, ni trabajé para la campaña de él, ni me pagaron, pero estamos cansados de los políticos, imagínate.
Bueno, un periodista, ayer decíamos en el programa especial que hicimos aquí, un periodista recién comenzando la campaña, a mí me dijo, y cuando Ortiz se lanzó, dijo, logró la aristocracia caleña su objetivo. Pierden Ortiz y Angelino. Él lo dijo hace 5 o 6 meses. Pierden y gana Armitage. Porque su hipótesis es que mantener esas dos candidaturas era precisamente la estrategia electoral, porque ellos iban a repartir los votos. Y efectivamente, si usted suma 150.000 votos y 130.000, eso le da 280.000. Claro. 290.000 votos contra 260 y tantos mil que sacó Armitage, o sea que habría logrado el de los dos que se hubiera presentado como candidato superar a Armitage. ¿Usted cree que Roberto Ortiz y Angelino no se unieron por feria de vanidades o hubo otro tipo de intereses? Por ejemplo, que el Partido Liberal quería medir sus fuerzas y dejarse contar para ver si recuperaba el poder político en el Valle del Cauca, y eso no pasaba por Angelino, que desde el principio había sido avalado por el partido de la U. Sí, yo creo que por aquí hay intereses más sobresalientes. ¿Cuáles son los intereses más sobresalientes? Que en 3 años vuelve a haber elecciones a la presidencia de la República. Entonces el Partido Liberal ya está anunciando candidato propio. El partido de la U quiere tener candidato propio. Y tener alcaldías y gobernaciones y medirse desde ahora era medirse, pero eso le dio tan duro, y vemos que a nivel nacional a Centro Democrático le fue muy duro, le fue muy mal, porque la gente se está midiendo para el Congreso de la República en 2 años y para las elecciones presidenciales. Entonces el tema de la unidad nacional se comienza a resquebrajar, y lo vemos en esto. O sea, si hay una unidad nacional, ¿por qué Cambio Radical estaba con Armitage? ¿Por qué el Partido Liberal y el partido de la U se dividieron y dejaron que entrara un independiente? ¿Sí? Porque uno ve que el Partido Conservador con Armitage, que se dividió, está bien, que el Centro Democrático llegó a respaldar a Armitage por no respaldar a la U, pero que la U y el Partido Liberal no se hubieran unido, para mí no es culpa de los aristócratas caleños, es culpa de la ambición de poder de cada partido por contarse y por comenzar a medir fuerzas al Congreso, que finalmente lo va a llevar a un candidato a la presidencia de la República. Ahora miremos que la división de la unidad nacional se sintió ahora última con Cambio Radical y con todo el proselitismo que hizo Germán Vargas Lleras, que le dio resultado. Si vemos, toda la costa atlántica está dominada por Cambio Radical en el mapa político, y quedó con bastantes fuerzas, y lo mismo acá. Entonces la unidad nacional, Cambio Radical, Partido de la U, Partido Liberal no están unidos, y eso fue lo que permitió que perdieran alcaldías y gobernaciones en la unidad nacional. Bueno, no el notablato caleño como lo dicen, no lo comparto. Bueno, pero al ciudadano común y corriente, a mi mamá, a su mamá, a nuestras familias, a nuestros trabajadores, a nuestros colegas empresarios, a los profesionales, es decir, a la gente del común, no nos importa tanto si el Partido de la U, si Cambio Radical, si Partido Liberal, si Conservador, si Centro Democrático. Todos esos son cuentos que manejan muy bien los que son políticos activos. A nosotros ahora nos importa, bueno, ya tenemos alcalde, es Maurice Armitage. Maurice Armitage basó su discurso, el eje de su discurso fue la reconciliación entre los caleños, acabar o combatir la desigualdad y promover la generación de ingresos. Por lo menos en la última semana, en el programa que estuvo aquí, esos fueron sus ejes. Yo quiero que los caleños podamos mirar a los ojos, podamos conversar sin necesidad de matarnos. Yo quiero acabar esa brecha de desigualdad que hay en la ciudad de Cali. Y yo quiero que la gente tenga ingresos. Dio 3 o 4 propuestas que quiere desarrollar en su alcaldía, que en mi opinión pueden ser realizables si se sabe rodear de un equipo ejecutivo interesante. También fue muy claro en que él no va a traer gente de Bogotá ni del extranjero a que le apoye su gabinete. Y también fue muy claro que él aceptaba todas las adhesiones, pero que él no se comprometía con ninguna adhesión a cambio de puestos en su alcaldía. Uh-huh. ¿Usted cree que Armitage va a lograr mantener independencia ejecutiva, Gustavo, siendo un hombre
que es un empresario exitoso pero sin experiencia en la cosa pública? Pues a ver, el primer consejo, y uno como empresario, ¿qué es lo que hace uno? Rodearse bien. Cuando Armitage comience a publicar la gente que lo va a acompañar y su gabinete, ahí nos vamos a dar cuenta de toda la independencia que tiene. Porque si uno ve los problemas de seguridad de Cali, vamos a ver a quién va a nombrar de secretario de gobierno. Si uno ve los problemas de movilidad, vamos a ver si va a mantener al presidente de Metrocali, que los resultados no lo acompañan. Sea como sea, así el gobierno nacional tiene a la mayoría de Metrocali. Y a ver si arregla de una vez por todas el tema del mío. Si uno como gerente dice, este es el problema financiero, necesitamos apalancar esto, necesitamos primero brindarle servicio al usuario antes de garantizar otras cosas, y tiene chequera para hacerlo. El tema de las motos, que es motociclista, de la movilidad, el secretario de tránsito, si vemos todos estos ensayos y errores, que la gente dejaron el tema del pico y placa en el sur para hoy después de elecciones, porque esto fue un cálculo político también, no les convenía que esto de pronto tampoco resultara y saliera a divulgarse antes de ayer domingo. La gente estaba preocupada. Yo anoche, otra persona me decía, yo no me he enterado bien, y yo pensé que esto comenzaba, el pico y placa iba a comenzar en el sur de la Ciudad Jardín para allá, y me dicen que no, que eso es como desde la 56 para allá. Usted imagina toda la población que vive en el sur, a qué hora la gente que lleva a los niños al colegio tiene que madrugar ese muchacho a dejar la señora, y él llegan antes de las 6, 2 horas antes de que la oficina comience a trabajar. Entonces, vamos a ver qué va a pasar esto, porque aquí es de un ensayo y error en vez de hacer socialización, hacer otras cosas. Entonces uno diría, si Armitage comienza a ratificar los mismos secretarios de la administración actual, que tuvo logros y tuvo errores, pero hay que corregir los errores y hay que prolongar los logros algo que decía el tema de la capacidad de inversión que dejó esta administración, que iba a mantener al secretario de Hacienda. Uno diría, bueno, hasta por ahí está leyendo que le generó recursos, pero vamos a ver cuando comience a nombrar el equipo de gobierno Maurice, ahí es donde vamos a ver qué tanta independencia tiene, qué tanto favor político tuvo que negociar o no, si mantuvo su independencia, y él sabe que como gerente a él le va bien si tiene un gabinete competitivo, y si a lo último con el consejo que quedó establecido puede sacar proyectos adelante. Prometió crear la Secretaría de Competitividad y Fomento como empresario, y eso tiene que ser un proyecto de reforma administrativa que tiene que aprobar el Consejo. Pero antes de eso, él puede nombrar asesores, consultores, quedó a hablar con todos los sectores. Esperemos que gremios como los de nosotros y como otros gremios sean escuchados. Quedó también de no gobernar solo desde el CAM, sino gobernar desde las diferentes comunas, hablar con las JAL. Entonces hay que comenzar a recordar todas las promesas de campaña de Armitage para llegar a la alcaldía y hacerle un seguimiento desde el lado periodístico y desde el lado gremial, apoyándolo, pero ojo, después ya montado en el trono, que no nos dejemos influenciar por las adhesiones que recibimos. Entonces cuando el señor Maurice comience a nombrar su gabinete, ahí vamos a saber qué tan independiente y si va a trabajar como un gerente, sin olvidar que en el tema público hay que manejar buenas relaciones con el Consejo, hay que manejar buenas relaciones con el bloque parlamentario, hay que manejar buenas relaciones con el gobierno nacional. Bueno, hay otro aspecto que es bueno que la gente que nos ve y nos escucha lo reflexione. Extrañamente, en Cali, en Bogotá y en Medellín, 3 capitales importantes del país, ganaron 3 candidaturas independientes la alcaldía, pero los mismos electores que le dieron la victoria a las candidaturas independientes con Armitage, con Federico Gutiérrez y con Peñalosa en Bogotá, dieron la victoria a 3 candidaturas, digámoslo, oficialistas para las gobernaciones. En en el Valle con Dilian Francisca Toro, en Bogotá con el candidato del hoy destituido gobernador, que ahora no recuerdo el apellido, y en Medellín con Luis Pérez del Partido Liberal, que ya había sido gobernador. ¿No es eso como contradictorio? Que para la capital buscamos como una cierta independencia,
una cierta oxigenación, pero para el departamento como que volvemos a traer a los mismos que han mantenido a las regiones en esta situación. Sí, el tema de las gobernaciones es más complicado porque en las capitales pues el voto se concentra en la capital que tiene mayor población y tiene mayor dinamismo. En las gobernaciones, digamos, hay más politiquería, por llamarlo así, porque vienen trabajos de estructuras políticas desde hace muchos años. Entonces, el tema de toda esta abstención de votación es mayor. Entonces, el trabajo por la gobernación es muy complicado. En este tema, por lo menos veíamos que en la gobernación del Valle se pensó que Dilian Francisca Toro iba a sacar una ventaja abrumadora sobre Cristian Garcés, y no fue así. Creo que Cristian superó los 300.000 votos. Sí. Y el cálculo electoral que estaba haciendo Cristian era de 250.000 votos. Sabía que él no tenía el poder a nivel regional, por más de que lo visitó, de derrotar a Dilian Francisca Toro. Porque Dilian Francisca Toro es una mujer de la política que trabaja todo el año, todos los años. Ha sido presidente del Congreso, ha sido congresista, ha sido alcaldesa, tiene concejales, tiene diputados, tiene representantes a la Cámara, tiene senadores, tiene alcaldes. Entonces es una estructura que no se montó ahora, sino que viene trabajando, es una política que hace su trabajo a diario, y Cristian, por más de que ha trabajado con el sector gobierno, por más de que fue diputado y concejal, era una figura joven. Pero esta votación de Cristian lo catapulta para que el Valle vaya mirando por lo menos las elecciones al Congreso en 2 años. Y un mensaje a Dilian de que no tuvo la mayoría absoluta. Eso es un mensaje, lo mismo que pasó con la presidencia de Juan Manuel Santos y el Centro Democrático. Por más de que uno gane, uno tiene que mirar cuántos no votaron por uno. Sí. Y ese mensaje es claro para mirar en la gobernación del Valle. ¿Cómo voy a administrar? ¿Qué voy a hacer con esos 300 y pico de mil de votos que no fueron para mí? Porque no fue abrumadora. Si Dilian Francisca hubiera sacado 800.000 votos, uno diría, bueno, esto fue abrumadora, no hay nada que hacer. Pero fueron más de 300.000 votos que sacó Cristian Garcés y que está mandando un mensaje a Dilian Francisca, y vamos a ver, ella tiene una oportunidad ahora, contra todas esas críticas, contra todas las amenazas, contra todo el tema del sector de la salud, todo lo que está en crisis. Ella tiene una gran oportunidad porque ella va a seguir en su carrera política, porque tiene una estructura política. De ella depende si hace una buena o una mala gobernación. Sí, muy bien. Hay un aspecto muy importante, Gustavo, que tenemos que mirar, y es quiénes son los ganadores y los perdedores. O sea, el mapa político local, cómo comienza a moverse. Porque si encontramos a Angelino Garzón, pues uno diría que a estas alturas del partido ya Angelino Garzón es, digamos, que terminó su carrera política, por lo menos su carrera política electoral, se termina con estas elecciones. Es muy poco probable que él se anime a lanzarse a otra campaña electoral, campaña política. Pero igual, ¿qué pasa con personas como Roy Barreras? ¿Qué pasa con Jorge Iván Ospina, que en la práctica dividió a los verdes? ¿Qué pasa con Carlos José Holguín? ¿Qué pasa con Wilson Arias? Sí, que son de los más representativos. Y también qué pasa con Michel Maya, que a propósito acaba de llegar al estudio. Sí, él me había dicho que iba a intentar estar hoy en la mañana con nosotros, por fortuna alcanzó a llegar. Entonces, pues démosle la palabra, saludándole, démosle la palabra. Ya pasadas como mínimo 12, 14 horas de conocer los resultados electorales de ayer, a ver, ¿cuál es su balance, como las lecciones aprendidas de esta jornada electoral, Michel? Bueno, pues, Alberto, muy buenos días a todos y para todas. Gracias por la oportunidad. Te pido aquí públicas excusas, sabemos que vas a estar a las 7, pero nos retrasamos un poquitico en radio. Yo veo varias cosas del resultado electoral. Primero que todo, creo que el candidato ganador, el hoy alcalde electo, Norman Maurice Armitage, obtuvo una votación que sorprendió a todos. Sacar más de 90.000 votos de diferencia
en una contienda tan apretada, y sacó prácticamente 5.000 votos más que lo que sacó Jorge Iván Ospina, que había sido la máxima votación que hemos tenido históricamente en Santiago de Cali, sacando prácticamente 25.000 votos adicionales a Rodrigo Guerrero. Y quiero colocar en el contexto de la historia de Cali, de Valle del Cauca en términos electorales, quién era Rodrigo Guerrero hace 4 años, exalcalde, exconcejal, exdirector de una fundación tan importante como Valle en Paz, había trabajado con la Fundación Carvajal, con un reconocimiento público y político gigantesco, y de la nada, un empresario desconocido, con una campaña muy costosa, con el apoyo de casi el 55% de la clase política municipal tradicional de Cali, logró una votación histórica. Para mí es una gran sorpresa. En ningún pronóstico estaba eso. En los barrios, en las calles, en las comunas, en los semáforos, no se percibía eso. Para mí también es una gran sorpresa que todos los candidatos al Consejo, reeleccionistas, que acompañaban y acompañaron a Mauricio Armitage, fueron las máximas votaciones en sus partidos. Para mí también eso es una gran sorpresa. Candidatos que hace 4 años llegaron al Consejo de Cali con escasos 5.000, 4.000, 6.100 votos, fueron las últimas curules de sus partidos, ahora son las máximas votaciones de sus partidos. Para mí eso también es una gran sorpresa. Ejemplo, nombre propio de un caso. Carlos Hernán Rodríguez, en Cambio Radical, por ejemplo. Carlos Hernán entró al Consejo con mucha dificultad, era del partido mío, y ahora entra con una votación muy importante, muy holgada. El caso, por ejemplo, de Henry Peláez, el candidato de José Fernando Gil, actual concejal por muchos años, expresidente del Consejo de Cali. Todos dábamos por descontado que no le alcanzaba los votos, y obtuvo una votación histórica gigantesca cuando José Fernando Gil, en cuerpo propio, peleó la última silla del partido de la U hace 4 años con Julie del Pilar Reina, y por muy poco casi se queda por fuera. Logró entrar, y hoy su candidato, ya no en cabeza de él, sino del otro candidato de Henry Peláez, entra con una votación muy grande. Entonces creo que son votaciones sorprendentes, y yo plantearía lo siguiente: creo que el reto más grande que tenemos ahora es que el alcalde electo recupere la confianza de la gente. ¿Y por qué hablo de recuperar la confianza de la gente? Porque hubo una serie de prácticas en la campaña donde ya se acabó la campaña. Ahora lo que hay que hacer es recuperar la confianza de la gente, garantizar que las alianzas políticas no vayan a apretar, extorsionar, amarrar, encuellar al alcalde electo para que pueda ser una alcaldía transparente y solucione los problemas de fondo de la ciudad. De lo contrario, esa cantidad de compromisos no le va a permitir gobernar con tranquilidad. Pero Michel, ¿por qué habrán subido estos concejales de votación a doblarla? Por el simple hecho de estar con Mauricio Armitage. O sea, ¿es la ola de la gente que lo llevó, o hubo mucho dinero en la campaña? ¿Por qué crees que sean esos resultados tan abrumantes? Ahora, no solo en Cali pasó que un empresario haya llegado a la alcaldía sin historia política, sucedió en otras ciudades capitales. Pero ¿por qué es último comentario tuyo donde concejales que se pegaron a ese río llegaron y doblaron su votación? ¿Qué crees que pasó ahí? Yo creo que pueden ser 3 cosas. Ahora, que pueden estar correlacionadas, puede que no haya causalidad entre ellas, puede ser simplemente nuestra especulación, pero creo yo que el uso de la administración municipal se sintió en la calle. Por ejemplo, algo que denunciamos la semana pasada, cuando llaman a los padres de familias de los colegios donde hay cobertura y les dicen: si no votan por tal candidato van a perder la cobertura, pues ahí hay una conexión que uno podría decir: hombre, esto influye. Creo que una campaña adinerada. En el Verde, por ejemplo, para nosotros es una gran sorpresa que la segunda votación a la asamblea, por ejemplo, haya sido Duvalier Sánchez, y hablando con el equipo de Duvalier y con otras personas decían que ellos eran el candidato de gran parte de la administración municipal de la alcaldía a la asamblea. Entonces puede haber una correlación. Verde que se fue con Armitage. Sí, que estuvo con Armitage desde el principio, ¿no? Okay. Desde el principio lo hizo abiertamente, porque digamos que de alguna manera la línea fajardista desde un principio estuvo con Armitage. Y pues Duvalier hoy representa en el Valle 2 fuerzas que en el Verde son muy importantes: la de los fajardistas, Compromiso Ciudadano por Colombia, y la de Camilo Romero, hoy gobernador de Nariño, como Nueva Ciudadanía. Pero lo que nos decían, y ayer haciendo el análisis de los resultados porque no entendíamos algunas cosas, tiene que ver con el apoyo de la administración municipal. Y creo que hay un tercer elemento. Yo no creo en esa ola
a menos que sean cosas como simbólicas de opinión, que de pronto lo puede haber capitalizado Diego Sardi de Lima en Cambio Radical, que hoy no está electo al Consejo de Cali. Sacó una votación exageradamente importante, más de 10.000 votos, que una cosa apoteósica para un candidato de ese perfil, pero está quedando por fuera. Creo que él capitalizó algo de opinión dentro de esa ola de Mauricio Armitage, pero ahí es donde viene el punto final de toda esta disertación. Yo creo que es una candidatura, un triunfo, no de la opinión, sino de la maquinaria, de las estructuras políticas que dominan la ciudad. Ahí se ve con claridad la mano de Germán Vargas Lleras, se ve la mano con fuerza de Germán Villegas, con su hijastra al frente del DACMA. Se ve con fuerza que los concejales que tienen parcelas dentro de la administración municipal, que les dieron prácticamente vía libre en los últimos meses para hacer campaña, instrumentalizaron con fuerza y pues logran un triunfo apoteósico que no se esperaba. Y cuando se ve la votación por barrios y por comunas específicamente, se ve que el tema no es las zonas de opinión de la comuna 2, 17, 19, 22. También hay una fuerza muy importante en la comuna 6, donde un personaje como Uriel Rojas, que logró que su hijo sea la máxima votación del Partido Liberal, acompañó abiertamente a Mauricio Armitage, y no es una votación de opinión, es una votación de máquina, de organización. Por eso insisto, un gran reto que tiene el alcalde electo es garantizar que el interés general esté por encima del particular, porque las alianzas políticas que lo llevaron a la alcaldía van a presionarlo muy fuertemente. Yo quiero ver cómo va a negociar el plan de desarrollo, cómo va a negociar el presupuesto y muy especialmente cómo va a negociar las facultades para poder movilizar el presupuesto, que se comiencen a negociar ya, en este instante, porque el presupuesto lo estamos discutiendo en el Consejo de Cali ahora, y es el presupuesto del próximo año, pero lo más importante no es el presupuesto, son las facultades para poder movilizar presupuesto. Ahí vamos a tener el primer round. Y eso que usted está diciendo, yo lo estaba comentando antes de que llegaras, Michel, con Gustavo, es que lo irónico es que hay una contradicción. Por un lado, en Cali, en Medellín y en Bogotá, para las alcaldías ganan aparentemente 3 candidatos con el rótulo de independientes, pero en las gobernaciones ganan 3 candidatos que reflejan la maquinaria del establecimiento político. Y si miramos más en detalle en el Consejo Municipal de Cali, el Consejo lo ganó la maquinaria. Totalmente. Eso es evidente. Así sea con nombres nuevos, pero la máquina. Sí. Sí. Exactamente. Entonces, por un lado se tira como a la independencia en el personaje, Armitage, pero en el Consejo queda la maquinaria. Entonces, a fin que o la gente definitivamente no entiende de política electoral, o la gente tiene una doble moral que pareciera que pasa de agache cuando se trata de dar su voto. No, yo creo que con toda la claridad del mundo hay que decirlo. Ayer triunfaron en el Valle del Cauca, en Cali, las maquinarias. Las maquinarias. El triunfo ayer es un triunfo de las maquinarias. En el caso de la alcaldía es un triunfo de maquinarias vestido de independencia, pero es el triunfo de las maquinarias, indudablemente. ¿De dónde sacaron 90.000 votos de diferencia? Es una votación histórica, ¿sí? Gigantesca. Cuando se ven algunos puestos de votación, coloco ejemplos concretos, el Bennett, claro, es entendible que Norman Maurice Armitage haya sacado una votación y una ventaja importante en el Bennett, pero no fue el único candidato votado en el Bennett. Pero ahora, revisemos el puesto de votación de La Casona, por ejemplo, una zona popular de Santiago de Cali, donde no triunfa históricamente el voto libre e independiente, sino las estructuras políticas, la penetración, incluso la compra y venta de votos, la presión, el constreñimiento, y gana también Norman Maurice Armitage. Y no estamos hablando que es el trabajo, votaciones incluso superiores a la de Rodrigo Guerrero, quien prácticamente fundó el puesto de La Casona con la Fundación Carvajal. Entonces, ayer tuvimos en Cali y el Valle del Cauca el triunfo de las maquinarias. En la gobernación es clarísimo, de hecho hay algo interesante, y es que la dispersión de los candidatos a gobernación permite que la maquinaria estructurada triunfe, pero también nos permite decir otra cosa, sigue siendo igual muy pequeño el tamaño de las maquinarias. No son tan definitivas como uno pensara. Eligen, claro que sí, ganaron, claro que ganaron, pero lo que quiero decir es que si la ciudadanía libre e independiente se agrupa adecuadamente, es posible elegir de otra manera. Sí, porque en el caso de Cali, en el caso del Valle, la cuarta votación más importante fue el voto en blanco. Claro que sí. Ojo claro con que eso. Sí. Y ojo que hubo 2 municipios en el país, uno en Boyacá y Florida en el Valle, donde ganó el voto en blanco, que obliga a repetir elecciones. Y ahí se rompe el mito, a la gente se le ha vendido el cuento de que votar en blanco es perder el voto. No,
Votar en blanco es apostar a obligar a repetir elecciones, como va a ocurrir en Florida. Ninguno de los candidatos que están allí nos interesan, que se vayan y vamos a repetir elecciones con candidatos nuevos. Eso es lo que significa un voto en blanco ganador. Bueno, Michel, ¿cómo entiendes tú, hablando de maquinaria, que gane Dilian Francisca Toro la gobernación, que tiene una estructura política fuerte, no trabaja desde ahora, decía yo, sino de toda la vida, y ahí está el resultado, y lo trabaja todos los días, y su carrera es política, y no gane el candidato a la alcaldía por el partido de la U, que es Angelino? ¿No debería haber una unión de esa estructura política donde la gobernación jalón en la alcaldía y la alcaldía jalón en la gobernación? ¿Qué pasó ahí? Creo que son dos fenómenos. Número uno, los concejales primero se eligen ellos y después eligen a su alcalde, porque están jugando sus 4 años. Eso es lo primero, ¿sí? Lo segundo, Dilian votó con Armitage. No olvidemos que Rodrigo Guerrero le entregó la Secretaría de Deporte a Dilian, en cabeza de Clara Luz, y se las mantienen. A pesar de que Claudia Rojas no es una mujer de origen político, Claudia está haciendo un gran trabajo técnico de frente a la Secretaría de Deporte, pero políticamente la Secretaría la sigue manejando Nueva Generación, que es la organización política de Dilian Francisca Toro. No olvidemos que Rodrigo Guerrero le entregó a Dilian Francisca Toro la gerencia de acueducto del alcantarillado en Cali. Ellos votaron con Norman Maurice Armitage, votaron con él. Las votaciones más altas del partido de la U están ahí. Y si uno hace un análisis de dónde saca la votación Tania, por ejemplo, que fue la máxima votación en el partido de la U, Audrey María Toro, actual concejal que se lanzó a la reelección, prima de Dilian, y ves dónde sacó los votos, y en esos puestos de votación, en esas mesas votaron por Armitage, sorpresa, lo que todos sabíamos, pues votan por Armitage. Hay una correlación entre las votaciones. Entonces yo creo que no es extraño. No votaron con Angelino Garzón, votaron con Norman Maurice Armitage, y creo que aquí hay un personaje que hay que sacar al ruedo que es muy importante. Yo creo que es el presidente Juan Manuel Santos. El presidente Juan Manuel Santos acompañó la candidatura de Dilian Francisca y la candidatura también de Norman Maurice Armitage. Y esto pues se nota en los resultados electorales y va a tener un impacto. Ojalá que esto se traduzca, el apoyo del presidente Santos, en apoyo también concreto y real para Cali y el Valle del Cauca, que no nos pase lo que nos ha pasado en los últimos años, donde el gobierno nacional viene, inaugura o anuncia un par de obritas, y hablo de un par de obritas porque el presupuesto para Cali y el Valle del Cauca del próximo año, en el presupuesto general de la Nación, que se aprobó hace prácticamente un mes, sin mayor discusión, sin que la bancada parlamentaria saliera a hacer posiciones fuertes, por ejemplo, para buscar recursos para el Hospital Universitario del Valle o para otras obras importantes de infraestructura, como garantizar el agua de Cali para los próximos 50 años, ojalá que ese apoyo no solo sea político para ganar las elecciones, sino también en términos de recursos para garantizar las obras que necesitamos en el Cali y el Valle del Cauca. Michel, tú tuviste la 4ª votación, pero estás por encima de Carlos José Holguín. Y de Wilson Arias. O sea, fue de los, y me entiende Michel, de los perdedores, ¿sí? El ganador fue Michel Maya. Sí, claro. El que se posicionó electoralmente. Exactamente. Entonces, ¿qué esperamos de Michel Maya en adelante? ¿Hacia dónde, cómo va a comenzar a cautivar este tema? ¿Qué va a pasar con el Partido Verde, los partidos, a los ciudadanos del común que no estamos en la política? Nos tiene sorprendido, todos los partidos divididos, una bancada para allá, otra, no hay unidad, no hay criterio, la gente se confunde. ¿Quién es el Partido Verde? ¿Es Fajardo? ¿Es Michel Maya? ¿Es Mocus? ¿Es Claudia López? ¿Es Peñalosa? ¿Quién es el partido? Lo mismo el Partido Liberal, el Partido de la U. Por eso yo te hacía la pregunta de Dilian y Angelino. Michel Maya, por encima de Carlos José Holguín, por encima de Wilson Arias. ¿Cómo lees tú eso y qué esperamos de Michel? Bueno, te respondo lo primero. Yo creo que los partidos, todos, quedaron desdibujados en esta contienda, todos. Los partidos tenemos una deuda con la ciudadanía y es mostrar coherencia. Los partidos deben significar algo. Y lo que trabajamos desde la campaña de la alcaldía fue precisamente eso, mostrar a la gente qué es el Partido Alianza Verde, el verde. Y ahí viene algo, unas votaciones históricas sorprendentes solo por el logo al Consejo de Cali. Impresionantes, más de 11.000 personas solo marcaron Girasol. En asamblea, prácticamente más de 22.000 personas solo marcaron Girasol. Quiere decir que hay unas personas que dijeron, confío en ustedes, confío en el partido. Creo que la votación a la alcaldía, y para responderte ya la pregunta de qué va a pasar con Michel Maya, para dónde vamos, nosotros hemos dicho 3 cosas. Número 1, vamos a construir un gabinete en la sombra, un gabinete espejo,
para hacerle seguimiento permanente a la administración municipal. Vamos a seguir trabajando todos estos próximos 4 años para garantizar que Cali tenga la alcaldía que se merece, una alcaldía distinta. Seremos los principales críticos y los principales asesores desde esta tribuna de la alcaldía de Norman Maurice Armitage. Vamos a crear un portal permanente donde vamos a tener una serie de expertos, los mejores, que nos van a servir como asesores y como secretarios, pero unos secretarios espejo, no pagos por la administración, unos secretarios que van a estar diciendo permanentemente, miren, salud, deberían hacer esto, en salud se equivocaron en esto, en salud les recomendamos esto, en educación y le reconocemos esto, vamos a hacerlo permanentemente. Este es un modelo, por ejemplo, que funciona en otras partes del mundo y funciona muy bien, donde los partidos que pierden hacen una oposición sana, transparente frente a la gente y montan un gabinete espejo. Nosotros lo vamos a hacer. Segundo, nosotros nos sentimos que hoy somos la voz de la esperanza de más de 23.000 caleños y caleñas que decidieron y que creen que es posible una Cali distinta, que quieren un gobierno distinto, que quieren una alcaldía que se gane sin comprar votos, sin hacer constreñimiento electoral, sin presionar a los padres de familia amenazándolos con que les van a quitar los cupos escolares, sin repartir mercados, sin engañar a la gente, sin vestirnos de independencia, estando muy comprometidos con la clase política tradicional. Entonces, vamos a seguir haciendo la tarea. Esta voz de esperanza, esta voz de aliento, estas más de 23.000 personas, no la vamos a defraudar. Y en términos de partido, quedó un liderazgo dentro del partido maravilloso. Hay una gente, ediles electos, aconsejo unas personas que hicieron un trabajo maravilloso. ¿Quiénes quedaron por el Partido Verde en el Consejo? En estos momentos están entrando 2 personas, Flower Rojas al Consejo de Cali y Horacio Carvajal. Yo tengo todavía grandes dudas sobre el desempeño de ellos dos, pero espero que construyan partido. ¿Y a nivel de asamblea? A nivel de asamblea entran, estamos en estos momentos a 300 votos de la segunda silla, pero la primera silla es la candidata al alcalde de Yumbo, Marisabel Moreno, con una votación que creo que sin duda alguna va a superar los más de 17.000 votos, una votación gigantesca, y de segundo, Duvalier Sánchez. Estamos esperando las cifras definitivas porque por 300 votos podríamos tener la segunda silla. Si el Partido Liberal no logra otra silla en la Asamblea. Entonces hay una discusión donde en los escrutinios hay que ir a dar la batalla electoral para defender esos votos. Bueno, para Michel, que pueda entrar otra Duvalier. pregunta que surge aquí. Usted en plena campaña tuvo 2 enfrentamientos. Usted casó, digámoslo así, 2 peleas. Una con la campaña de Armitage, porque consideró que Armitage se le estaba llevando, le estaba volteando gente de su partido y de su campaña. Y 2, con Jorge Iván Ospina, porque consideró que cuando Jorge Iván Ospina decidió darle el respaldo a Angelino Garzón y no a usted como candidato oficial del Partido de Alianza Verde, pues estaba tirándose, como en efecto podríamos decir hoy, que afectando la campaña del Partido de Alianza Verde en Cali. ¿Cómo queda esa relación? Bueno, con el tema del alcalde electo, nosotros hicimos una denuncia concreta, le ofreció dinero a los candidatos al Consejo de la Asamblea a la JAL para que se fueran para allá. Dinero contante y sonante y material publicitario. Nosotros hicimos esa denuncia y hemos sido críticos porque creemos que no se puede engañar a la gente, no se puede vender una ilusión de independencia, de transparencia, de honestidad cuando se están teniendo prácticas ilegítimas. Eso por un lado. ¿Y entonces qué se puede pensar de los candidatos de la Alianza Verde que aceptaron esa propuesta? ¿Qué tan consecuentes y coherentes son? No, yo creo que hay una crisis de coherencia, por eso insisto en que los partidos quedan desdibujados. ¿Usted está refiriendo a John López y a Duvalier Sánchez? Bueno, el caso de John López y Duvalier Sánchez no conozco concretamente que ellos hayan ido porque le hicieron ofrecimientos. Desde un principio se fueron para allá, desde incluso antes que tuviésemos el aval, ellos ya estaban en esa campaña. Mientras estamos en la discusión de qué se iba a defender dentro del partido, ellos ya habían definido, fuera de todas las instancias institucionales del partido, ellos ya habían definido que estaban allá. Por eso nosotros nos negamos a que les dieran el aval, por ejemplo, a John López, porque abiertamente él no estaba construyendo el partido. Pero bueno, ya el resultado electoral es concreto, el resultado de John López demuestra pues que eso no funcionó. Incluso hay mucha gente dentro del partido muy desilusionada porque era una de las grandes promesas del partido. En el caso de Duvalier, Duvalier tomó una decisión tardía de irse con Maurice Armitage. Finalmente se fue, contó con el apoyo de la administración municipal y hay un resultado electoral importante. Hay que esperar a ver si logra entrar a la asamblea. Con el tema de Jorge Iván Ospina,
Él tomó una decisión también fuera del partido, inconsulta, no quiso construir en conjunto y se fue para don Angelino. Pero lo más grave no fue eso, lo más grave era que estaba tratando de torpedear la posibilidad de que el partido tuviese candidatura propia. Y yo lo dije permanentemente, si se quiere estar en otro partido, en otra campaña, si quieren votar con Roy, están en su sagrado derecho de hacerlo, pero no a costa de destruir el partido. Creo que el resultado electoral lo deja muy mal parado, hizo una apuesta muy fuerte, no gana alcaldía, no gana gobernación, y creo que la ciudadanía de alguna manera queda develada. Puede ver efectivamente el tipo de liderazgos que tenemos, liderazgos que no construyen colectivos, liderazgos que prefieren sus intereses personales, sus proyectos personales a construir y pensando en la ciudad y en la región. Mira, Michel, uno escuchando a la gente, a ti te fue muy bien en los debates, la gente hablaba de lo bien que le iba a Michel Maya y Carlos José Holguín. Eran los que mejor presentaban los programas, los que mejor hablaban de los problemas de la ciudad, y uno escuchaba a la gente. Me gusta Michel Maya, me gusta Carlos José Holguín. Y una deuda que tenemos en el Valle es que no hay personas jóvenes que uno esté proyectando a nivel nacional. Si uno ve Barranquilla, vuelve Char y es un presidenciable. Si uno ve en Bogotá, pues el vicepresidente Germán Vargas es presidenciable. Si uno ve en el Pacífico, tendríamos que ver al presidente del Congreso, al presidente del Senado, Velasco. a Luis Fernando Velasco. Pero en el Valle estamos ávidos de comenzar a proyectar. Por eso yo decía que la votación de Cristian es importante, Muy y es una persona joven. El tema de Michel, y no descarto a Carlos José Holguín así haya vuelto a tener otra derrota, pero estamos ávidos de juventud. O sea, mucha gente votó por Armitage y de pronto no por Michel o por Carlos José, porque no quería que ganara la clase política tradicional, quería un cambio, pero sabe que Armitage en sus 70 años está de salida. Muestra una buena condición cognitiva y física, pero muchos preferirían tener a alguien entre los 40 y 55 años y no de 70. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer para que los vallecaucanos comencemos a visualizar figuras políticas en el Congreso y en una próxima gobernación? Porque en 4 años, ¿cuál va a ser el candidato, en 3 años, vallecaucano a la presidencia de la República? Por lo menos que se postule y de la pelea. No lo tenemos. No lo tenemos, o sea, no lo vemos. Entonces, ¿qué hacer tú? ¿Qué va a pasar con los jóvenes? O sea, hay una gran pregunta. Acabamos de elegir a Guerrero hace 4 años, 70 años, y acabamos de elegir a Armitage, 70 años. Porque, ¿qué pasa con la generación nuestra? Bueno, yo creo que lo que se mostró en esa campaña es que hay nuevos liderazgos en Cali y el Valle del Cauca, que hay gente haciendo cosas. Y permíteme comenzar por la gobernación. Yo celebro los más de 100.000 votos de Óscar Gamboa, por ejemplo, que haya dejado de alguna manera la comodidad. Con una campaña muy tardía. No, tardía y además con una escasez de recursos gigantesca, ¿no? Óscar Gamboa dejó la comodidad de la burocracia histórica donde él había estado participando para atreverse a lanzarse y proponerle algo a los vallecaucanos. Yo celebro eso. Creo que hay un liderazgo que vale la pena promover. Creo que un personaje como Alejandro Campo, por ejemplo, del Polo Democrático, una votación también sorprendente, también con una campaña de una pobreza gigantesca, 60.000 personas que lo acompañaron, más de 30.000 en Cali. Creo que también se muestra ahí un liderazgo que puede crecer. Cristian Garcés, indudablemente, más de 300.000 personas acompañándolo. Cristian es un hombre muy joven, con menos de 40 años, pero con un recorrido público importantísimo. Ex concejal, ex diputado, ex director de planeación y hoy ex candidato a la gobernación. Creo que tiene un futuro promisorio. En el caso de Cali, concretamente, creo que Carlos José hizo un gran papel, Wilson Arias hizo un gran papel. Creo que queda desdibujada Marisabel Urrutia. Marisabel Larrarte, hay que hacer la gran pregunta y es, ¿para dónde va? ¿No? A la alcaldía, creo que el papel nuestro también fue trascendental para mostrar que hay otras opciones. 23.000 personas diciendo yo quiero algo distinto, creo que es importante. Al Consejo de Cali también hay una camada de gente distinta. Quiero colocar el ejemplo, por ejemplo, de Ríos, del Partido Liberal. Un papel importante, no ganó, pero sacó una votación importantísima. Andrés Vélez en el Partido Liberal también, al candidato al Consejo, sacó más de 4.000 votos, una votación muy robusta para hacer la primera contienda. No llegó. Sí. Pero lo que quiero decirte es que, y podría hacerte ese mismo listado por partidos. El caso, por ejemplo, de Uribe, Paulo Uribe en el Partido Conservador, el caso de Guillermo Ceballos también en el Partido Conservador, de Jaime Sierra. Es decir, yo lo que veo es una camada
de personas no solamente jóvenes de edad, sino jóvenes de espíritu, que quieren renovar la política y que la gente salió a acompañarlos. Muchos de ellos no triunfamos, pero veo una generación que está entrando y llegando para quedarse en la política y renovar, hacer el relevo generacional. Yo insisto, lo de Mauricio Armitage es el triunfo de la maquinaria, con mucho dinero, una campaña muy robusta económicamente, que da unos resultados. Pero vengan, esta discusión, la discusión de la política no es sobre estas elecciones, es sobre las próximas generaciones. Claro. Y en ese sentido, yo veo el escenario con mucha esperanza, veo gente valiosa que tenemos que tratar de agrupar para que salgan a competir en Congreso de la República y que sigan trabajando para lograr que Cali y el Valle tengan una verdadera renovación. Fíjense lo interesante, Dilian, todos esperamos que sacara 800.000 votos, sí. Sacas menos de 500.000. Con toda la máquina, con todo el dinero, en muchos municipios, inclusive en municipios donde son muy fuertes, las votaciones no fueron tan importantes. El caso de Palmira, por ejemplo, es decir, hay un voto, a pesar de ganar, que es un voto de rechazo a unas prácticas políticas tradicionales, que obliga a los políticos tradicionales a replantear sus estrategias y nos obliga a los que no estamos en esas toldas a buscar cómo seguir trabajando para convertirnos en opción real de poder en el mediano plazo. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Este programa es un aperitivo para que a usted se le abra el apetito por buscar información completa, veraz, oportuna, que le permita ejercer su ciudadanía. Si usted ejerce el derecho y el deber de ser ciudadano activo, usted está construyendo ciudad, está construyendo región y está construyendo país. A la ciudad de Cali no la salva Mauricio Armitage, la salvamos todos apoyando ahora a quien es el alcalde de todos los caleños, porque las elecciones terminaron ayer. A partir de ayer ya Mauricio Armitage no es el candidato de un determinado partido. A partir de hoy es el alcalde electo que entrará en ejercicio de sus funciones el 1 de enero del 2016. Y todos, políticos como Michel Maya y los demás competidores, empresarios como Gustavo Muñoz, como quienes habla, y todos los micros, pequeños, medianos, grandes empresarios de la ciudad, profesionales en ejercicio, estudiantes, deportistas, artistas, amas de casa, vecinos, líderes comunales, tenemos la obligación de echarnos al hombro el destino de las ciudades de Cali. No pensemos en ahora que ir a hacer Armitage por Cali. No, señor, como decía John Fitzgerald Kennedy, no pensemos qué hace la ciudad por mí. Digamos más bien qué estamos dispuestos a hacer nosotros por nuestra ciudad. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social.